Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches, que sean bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed de Dios. Este programa que se transmite por Radio 760 con el propósito de que seamos edificados, consolados, exhortados, animados, que recibamos una palabra de aliento en medio de la situación que estamos atravesando, en medio de estas jornadas a veces agitadas, ajetreadas que se tienen, amados hermanos, por los diversos compromisos de índole económico, laboral, familiar, etcétera, que absorben nuestras energías, pero que no deben en ningún momento apartarnos de la comunión con Dios. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la noche, al momento que usted está escuchando esta transmisión. Bienvenidos y muchísimas gracias por sintonizar esta emisora desde el inicio de su programación hasta el cierre y los diferentes espacios que se han diseñado con el propósito de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, estamos en esta oportunidad haciendo un estudio. Hemos estado estudiando una enseñanza que el Señor Jesús nos dio en el capítulo número 10, en la porción de los versos del 16 al 25. Estamos estudiando ahí, amados hermanos, acerca de los peligros en medio de los cuales nosotros los creyentes navegamos, caminamos, atravesamos, vivimos, experimentamos en el caminar cristiano. Una de las cosas, amados hermanos, que yo más valoro de Dios, aparte de su amor, de su gracia, de su favor, de su benevolencia para con cada uno de nosotros, amados hermanos, es la claridad con la que Dios habla. Al estudiar la palabra de Dios, al leerla, al reflexionarla y al meditarla, usted se da cuenta que Dios es muy claro, muy franco, muy abierto cuando habla hacia la persona individual, hacia una familia, hacia un conglomerado, hacia una tribu, hacia una nación, hacia un país, hacia un sector. Dios habla muy claramente, amados hermanos. Y el Señor Jesús definitivamente nos habló claramente de las circunstancias que nosotros como creyentes íbamos a atravesar en el caminar cristiano. El Señor en ningún momento ha ofrecido cuestiones que no vamos a experimentar. El Señor en ningún momento no nos ofreció, amados hermanos, ofreció el Señor que no íbamos a tener dificultades de todo tipo. Usted sabe que las dificultades van desde sencillas, si usted me permite utilizar esa expresión, que dificultad, no creo que haya una dificultad sencilla, hasta las más complicadas. Es decir, desde una enfermedad sencilla, una gripe, un catarro, un resfrío, hasta la enfermedad más complicada, el Señor está ahí con nosotros. El Señor no nos exime de eso, sino que al contrario, Él lo que nos ofrece es su acompañamiento, su fidelidad, su constancia, su amor en medio de la prueba. Y Él, amados hermanos, es el que abre las ventanas de los cielos para que nosotros, amados hermanos, recibamos todo ese consuelo, fortaleza, ánimo en medio de la dificultad que vayamos a atravesar. Entonces, amados hermanos, en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, cuando usted lo empieza a leer en algunas Biblias tituladas, ya se habla de la comisión, del llamamiento de los apóstoles y las comisiones que a ellos les otorga. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que identificarnos con esa
parte, porque nosotros somos discípulos del Señor, somos siervos del Señor, somos hijos del Señor, somos la representación del Señor en la tierra, somos su cuerpo. Como decía un amado ministro que ya no está con nosotros, pero que sus enseñanzas se mantienen y se preservan y que cada día cobran una mayor fuerza, amados hermanos, porque él pues enseñó, como dicen algunos hombres cuando lo anuncian, cuando un ministro del siglo pasado, pues ese ministro enseñó con mucha profundidad y sobre todo con el gran amor que tenía por el Señor y la manifestación que del acompañamiento del Espíritu Santo que este hermano experimentaba. Amados hermanos, él constantemente nos dejaba ver que el Señor obviamente es un Dios de orden, un Dios de bondad, pero también nos habla con mucha verdad. Y este ministro de Dios enseñaba pues que la palabra del Señor es viva y eficaz y que obviamente la Biblia, amados hermanos, no es un libro de entretenimiento. Es un libro que tiene que ser para nosotros una guía, que tiene que ser para nosotros el manual que nos guíe. Y este ministro también nos enseñó que nosotros somos el cuerpo místico del Señor en la tierra. Obviamente entendemos que la cabeza de la iglesia es el Señor Jesús, es Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Verbo, y que Él pues ya está en los cielos, ¿verdad? Hace 2000 años Él ascendió al cielo y nos dejó a nosotros como su cuerpo místico sobre la tierra, para que nosotros hagamos esa obra que el Señor nos ha encomendado de orar, de interceder, de clamar, de enseñar, de pregonar las buenas nuevas. Y Él está en los cielos preparándonos lugar, preparándonos morar, y cuando Él venga va a tomar su cuerpo místico en la parte que se ha quedado aquí, para que nos complementemos, seamos uno solo y estemos con Él por la eternidad. Entonces, amados hermanos, en este capítulo 10 leemos entonces que nosotros somos discípulos, somos ministros, somos encargados, amados hermanos, aunque usted no lo comprenda así. El Señor nos ha estado dando el entendimiento de que ministro no es solo aquel que predica, ¿verdad? Aquel que está al frente de una congregación, aquel que se le reconoce como apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. No, también usted es ministro en su casa, usted es sacerdote en su hogar. Usted es discípulo del Señor, usted es hijo del Señor, usted es siervo del Señor, usted tiene varias facetas y en todas ellas usted tiene que ejercer crecimiento, madurez, desarrollo, madurez. Así que, amados hermanos, precisamente en el capítulo 10 el Señor está haciendo esa comisión a los discípulos que Él escogió. Pero, aunado a eso, amados hermanos, en la carta a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, claramente el Señor nos dice que todas las cosas fueron escritas y nos han sido dadas a nosotros, nos han sido dejadas a nosotros como sombra y figura de todo aquello que ha sucedido, para que nosotros tomemos conocimiento, para que tengamos entendimiento, para que comprendamos que las cosas que les pasaron a ellos, a todos y cada uno de los personajes que aparecen en la Biblia, en algún momento se manifiestan en nuestra vida, y cómo es que debemos de actuar ante estas situaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la correcta decisión, el camino adecuado, hacia dónde debemos de dirigirnos cuando estas situaciones se den? Y pues en el capítulo 10 se nos deja ver que el Señor escoge a 12, una figura, amados hermanos, cuando lo queremos estudiar es una figura de las diferentes personalidades o facetas que cada uno de nosotros tiene. Personas impulsivas como Pedro, que ofrecen muchas cosas pero que después ya no las cumplen. Hay personas incrédulas como Tomás, amados hermanos. Sabemos que Tomás en algún momento era sarcástico, que en algún momento era hasta incrédulo, ¿verdad? El Señor lo reprende en
varias ocasiones, pero principalmente cuando Él resucita, porque en una de las manifestaciones que Él tuvo como resucitado, Tomás no estaba, y cuando todos los demás compañeros de Él le mencionan que vieron al Señor, Él dijo: yo no creeré. Si yo no veo las heridas en sus manos y yo no meto mi mano y pongo mis dedos en su costado que fue herido, yo no creeré. Yo no lo toco si yo no lo veo. No creo, ¿verdad? Entonces ahí sigue. Hasta un dicho hay que ha llegado estos días, que como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Pues Tomás es una figura de nosotros, también Judas, aunque usted no lo quiera, más o menos, de los Judas que hay en los discípulos del Señor. Hay uno que es un rebelde, un guerrillero, alguien que se manifiesta ante las situaciones que se están viviendo, amados hermanos, el celote, ¿verdad? El que llaman el celote, que es figura de aquel espíritu de lucha por aquellas causas que a veces queremos resolver por la fuerza, amados hermanos, ¿no? Querer imponernos por la fuerza, el uso de las armas, el uso de algunas cuestiones. Eso nos representa ese Judas, el celote, ¿verdad? Y el otro, pues Judas Iscariote, amados hermanos, también nos deja enseñanza, ¿verdad? De alguna situación que también puede venir en nuestra vida. La traición, amados hermanos, que es un aspecto delicado. La codicia, la avaricia, porque Judas tuvo todos esos problemas. La Biblia dice que él sustraía, ¿verdad? De la bolsa, de las ofrendas que le daban al Señor, él sustraía, se las apropiaba, ¿verdad? No es que tuviera cuidado de los pobres, como dice la Escritura, sino que él era ladrón. Y entonces, amados hermanos, nosotros también tenemos ese tipo de situaciones. No somos honrados con los diezmos, con las ofrendas, tampoco con nuestro tiempo de servicio hacia el Señor, con el tiempo que le vamos a dedicar al Señor. A veces le decimos: Señor, hoy te prometo que voy a leer, que voy a orar, que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, y no lo hacemos. Y a veces es el pensamiento de traición que nos lleva, de querer cambiar al Señor, de seguir al Señor, ese regalo de la vida eterna por las monedas, por la riqueza temporal y pasajera, como le pasó a Judas. Y Felipe, ¿verdad? Otro de los discípulos que en algún momento hasta le manifestó al Señor la duda, la incredulidad que él tenía, ¿verdad? Pues él era otro tipo de incredulidad diferente que la de Tomás, porque le dice, ¿verdad? Es de aquellos discípulos que están solo observando y en algún momento están así como dudantes, ¿verdad? Si siguen o no están comprometidos, porque usted sabe que en el capítulo 14 Felipe tiene una intervención, en el capítulo 16 específicamente, amados hermanos, que es el que dice: pues muéstranos al Padre y con eso nos basta, le dice al Señor. Desde tanto tiempo, le dice el Señor, le replica, ¿no? Tanto tiempo has estado conmigo, Felipe, y aún dices: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces, amados hermanos, son aquellos que a veces se dejan llenar por la filosofía y están ahí pensando y diciendo: bueno, tal vez sí, tal vez no, quizá, a lo mejor, tal vez, ¿verdad? Y bueno, no se trata de hacer una enseñanza sobre todos y cada uno de los discípulos, sino de hacerle ver, amados hermanos, que usted tiene que ir y estudiar y darse cuenta y decir: bueno, ¿cuáles de las facetas o de las personalidades de los discípulos se están adecuando a mi vida? Y que debo de enmendar y que debo de corregir, porque a lo mejor eso es lo que no le agrada al Señor, o es el área que el Señor quiere trabajar en mi vida y que yo a veces no rindo inmediatamente. Usted sabe, amados hermanos, que el Señor es un Dios bueno, un Dios amoroso, y muchas veces por la dureza de nuestro corazón, tal vez no usted, hermano, tal vez no usted, yo mejor hablo de mí, ¿verdad? Porque no va a hacer que usted se ofenda, y yo sé que usted no es así, pero por lo menos en mi caso, a veces por la dureza de mi corazón, por ciertas pruebas, por ciertas luchas, por ciertas situaciones que a veces son recurrentes, he aprendido que son correcciones que Dios está haciendo a áreas de mi vida que yo debo de rendir, y hasta que yo la rindo, entonces veo cómo la mano milagrosa del Señor transforma y me ayuda a seguir adelante y continuar
en su camino, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos esas personalidades. Yo le invito a que usted las estudie, las reflexione. No vamos a profundizar en ellas en esta noche, sino seguir en el tema que nos ha estado llamando la atención en estos días de los peligros, ¿verdad? El tema o la serie le hemos puesto perseverar en medio del peligro. Perseverar en medio del peligro. Y el Señor, pues en esa porción, cuando comienza, nos habla que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Ya hablamos quiénes son los lobos, ya hablamos qué son las serpientes, qué son las figuras de las palomas, porque hace énfasis en que nos guardemos de los hombres. Pero en esta parte, amados hermanos, tal vez voy a retomar un poquito en la parte final. Los hombres nos van a llevar ante los concilios para que demos razón de nuestra fe. Así que si usted nos hace el favor de buscar el programa anterior y escucharlo detenidamente, se va a dar cuenta de lo que hablamos sobre esta porción. Entonces, en el verso número 21, amados hermanos, de la porción que estamos leyendo del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor le está dando la instrucción a sus discípulos, usted y yo somos discípulos, usted y yo somos seguidores de Cristo, usted y yo somos hijos del Señor, usted y yo somos siervos del Señor, usted y yo somos sacerdotes, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestra casa, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, en ese centro de trabajo donde usted se desempeña, ese que trabaja en relación de dependencia, o usted sea independiente, a todos aquellos clientes o personas que usted visita por la tarea o el trabajo que usted desarrolla, también están bajo su cuidado en el determinado momento. Y también usted es el responsable, amados hermanos, ante el Señor de enseñarles la palabra, ¿verdad? De anunciarles, de evangelizarles, si podemos utilizar esa palabra, de guiarlos al Señor. ¿Cómo? Con su testimonio, y cuando se les sea posible predicar, ¿verdad, hermano? Pero generalmente con el testimonio es que usted va a dar el ejemplo. Entonces dice en el verso 21 en adelante, dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que dice la porción del capítulo 10, versos 21 y 22 del Evangelio de Mateo. Y entonces, amados hermanos, aquí vemos un ataque a la familia. Un conflicto que se ha estado manifestando en las familias. Para ello, amados hermanos, primero quiero recordarle, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo, a veces, amados hermanos, a mí me gustaría que fuéramos a los pasajes y los leyéramos y los reflexionamos, pero a veces no da tiempo. Entonces yo utilizo narrativas y yo le pido al Señor que usted anote, ¿verdad? O que usted vuelva a escuchar el tema, anote las citas y las vaya a estudiar, porque pues para la honra y gloria del Señor, para la alabanza de su nombre, hoy tenemos la oportunidad de accesar a la Biblia. Usted tiene Biblia, yo tengo Biblia, tenemos una bendición que no se daba en generaciones anteriores, que cada uno hoy puede accesar a una Biblia impresa en diferentes formatos, en diferentes presentaciones, en diferentes tamaños, en diferentes tipos de letras, en diferentes versiones, con anotaciones de otros hombres de Dios que nos han antecedido y que han dejado el conocimiento que Dios les ha dado a cada uno de ellos para que nosotros aprendamos. Y como les he mencionado, amados hermanos, aunque hay un grupo que está en contra o que no comparte la idea de que hayan Biblias de estudio con anotaciones o con comentarios, nosotros tenemos que seguir la instrucción bíblica, amados hermanos. La instrucción bíblica es clara, el Espíritu Santo nos guía por mano del apóstol Pablo, donde dice discernirla, que nosotros escuchemos todo, discernamos y que lo bueno lo retengamos y lo malo lo desechamos, ¿verdad? Así de simple es. Entonces tenemos que aprovechar, amados hermanos, esa sabiduría, ese conocimiento, esa experiencia que Dios le ha dado a otros siervos y que ellos han vertido en los comentarios que han hecho algunas Biblias. Como les repito, amados hermanos, leerlos, nosotros no perdemos el tiempo. Al contrario, tenemos que ejercitar nuestro discernimiento y decir, bueno, esto sí,
lo comparto o me va a servir para reflexionar, para meditar, para profundizar, no para debatir, amados hermanos, porque no se trata de eso, sino que aprendamos. Y si nos es útil, tomémoslo, preservémoslo, atesorémoslo, y si no, pues desechémoslo, ¿verdad? Al final, lo que importa es que nosotros leamos la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos la ilumine. Entonces, amados hermanos, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de tomar la Biblia en nuestras manos, ya sea una Biblia en papel o una Biblia electrónica, ya sea que usted la tenga en una página de internet. Obviamente yo le estoy pidiendo al Señor en primer lugar y a usted que tengamos esa guianza de parte de Dios para buscar esas páginas que tengan el texto bíblico íntegro, ¿verdad, hermano? Que no esté manipulado, y que usted también discierna que la entidad que ha publicado la Biblia en su página web sea una entidad respetable, honorable, que no esté pretendiendo trastocar en ningún momento la palabra del Señor, a fin de que seamos edificados. Entonces usted la puede leer en una página web, en una aplicación, en un programa de estudio bíblico. Incluso ahora pues tenemos la oportunidad de poderla descargar a través de una aplicación o una app, como les dicen ahora, y poderla leer en nuestro teléfono o en la tablet o en el dispositivo inteligente que utilicemos y poder estudiarla y reflexionarla. Entonces, amados hermanos, yo le invito a que usted vaya siguiendo en la medida de lo posible el hilo de los pensamientos que Dios me da y que muchas veces me los va dando cuando estamos compartiendo con usted. No es que yo los prepare de antemano, sino que a veces el Señor me lo va dando en el camino. Yo preparo una cosa, pero cuando siento el Señor me guía hacia otra. Pero eso es lo bello, lo hermoso, que podamos compartir con usted la palabra del Señor, y lo que usted, Dios le dé. Yo le agradeceré que también nos retroalimente, nos deje sus comentarios, nos envíe sus mensajes de texto o se pueda comunicar con nosotros a los teléfonos de la radio, en los horarios hábiles, siendo los números el 24 37 59 59, o bien el teléfono celular 4709 3785. Este número también usted lo puede agregar a los contactos de WhatsApp, mejor dicho, a sus contactos telefónicos, y si usted utiliza la aplicación de mensajería que se llama WhatsApp, usted nos puede también enviar ahí por audio, por texto o llamada, si usted quiere hacerlo, sus comentarios o lo que Dios le haya dado respecto a los estudios que estamos realizando. Si usted quiere comunicarse con nosotros desde otro país diferente a Guatemala, por favor anteponga el código de área 502 y con mucho gusto, amados hermanos, en el horario de oficina se reciben sus mensajes y en la medida de lo posible se les estará agradeciendo y retroalimentando los comentarios que ustedes recibamos. Entonces les mencionaba aquí que por favor tome nota de las citas o escuche nuevamente el programa y vaya y verifiquen las citas, que ese es el propósito. Y usted sabe, amados hermanos, que la familia es una institución que fue instituida, valga la redundancia, por Dios, que fue creada por Dios, que fue inaugurada por Dios. Ahí en el libro de Génesis se nos deja ver que Dios creó a un hombre y a una mujer. Desde ahí, de entrada, Dios está siendo claro en establecer el origen de la familia y su composición y también su función, ¿verdad, amados hermanos? Y cuál es el compromiso que los varones adquieren y también el compromiso que las mujeres adquieren. Y Dios establece el matrimonio, establece la familia, establece un hombre y una mujer que van a ser las que la fundan, ¿verdad? Obviamente con la bendición de Dios, o mejor dicho, el hombre y la mujer edifican a partir del fundamento que es Cristo. A ver, mejor lo corrijo porque lo había dicho mal. Recordemos, amados hermanos, que el Señor nos deja claramente escrito a través de la pluma del apóstol Pablo en las cartas que el fundamento es Cristo. Es Jesús, es el Señor. Y sobre ese fundamento nosotros tenemos que edificar. Bueno, entonces el fundamento ya está puesto, entonces el hombre y la mujer tienen que edificar sobre ese fundamento que es Cristo. Entonces, si el matrimonio, amados hermanos, entre el hombre y la mujer se fundamenta en Cristo, obviamente la familia también va a estar fundamentada en Cristo, los hijos van a estar fundamentados en Cristo,
la línea sucesoria va a estar fundamentada en Cristo y definitivamente vamos a ser familias que honren al Señor. Entonces, amados hermanos, la familia fue establecida por Dios y desde el inicio ha tenido ataques desde que se instituyó. Usted sabe que Satanás, la serpiente antigua, el diablo, el dragón, en capítulo 3 de Génesis se introduce y empieza a poner problemas familiares. La primera pareja de Adán y Eva estaban en el huerto, estaban en comunión íntima con Dios, y cuando la serpiente antigua, el diablo, Satanás, logró entrar a ese ambiente que Dios había reservado, que había preparado para que tanto el hombre y la mujer tuvieran comunión con Dios y pudieran estar bien fundamentados, amados hermanos. Cuando el diablo entró, distorsiona la figura de la familia, distorsiona la fe, distorsiona la armonía en el hogar, y entonces causa un conflicto que se desemboca en muchas situaciones. La primera es que son expulsados del huerto del Edén, de ese lugar donde el hombre y la mujer, ese matrimonio, tenían comunión con Dios. La segunda es que ya la familia empieza a desarrollarse fuera del huerto, es decir, fuera de la presencia de Dios, con algún grado de amargura, considero yo en algunas ocasiones, pero ese es pensamiento mío, amados hermanos, por favor. No es que esté en la Biblia, pero sí lo considero así, que en algún momento tanto Adán como Eva empezaron a extrañar el huerto del Edén, porque antes estaban ahí paseándose en ese huerto donde Dios había sembrado todo, él había ordenado, había preparado ese lugar, y el hombre solo extendía su mano, si quería una pera, si quería una fruta, si quería una hierba, si quería una verdura, ahí solo extendía su mano y ya estaba todo listo. No tenía que esforzarse más. Pero cuando es echado fuera del huerto el hombre y la mujer, pues las condiciones cambiaron, ¿no? Ya tenían ellos que esforzarse para ver producir la tierra, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con un tiempo de espera a veces muy prolongado. Y empezaron a experimentar el hambre y empezaron en algún momento, me imagino, ¿verdad? Yo, como le repito, esto ya me lo estoy imaginando yo. Pues serían a llorar porque se daban cuenta de la diferencia de estar en comunión con Dios, en paz con Dios, en gozar de la comunión íntima con Dios, que estar lejos de Él, ¿verdad? Un terreno donde ellos tenían que esforzarse, trabajar, pasar hambre, pasar pena para poderse alimentar. Experimentaron la sed, experimentaron el cansancio, experimentaron muchas cosas que seguramente en el huerto no las experimentaban con tanta dureza como lo fue cuando ya estuvieron fuera de la presencia de Dios. Y ahí, fuera del huerto, es que empieza a reproducirse la familia. Caín y Abel, hermanos que consideramos, algunos de los que estudiamos, que eran gemelos, porque la forma en que la Biblia narra su nacimiento nos deja ver que fue un solo nacimiento, del cual nacieron 2 varones. Pero ya sea que sean gemelos o sean diferentes, amados hermanos, eso no nos agrega ni nos quita, sino el pensamiento que yo quiero dejarle a usted en su corazón es que ellos ya nacieron fuera del huerto, y cuando ellos empiezan a desarrollarse, amados hermanos, fuera del huerto, la familia empieza a crecer fuera del huerto, ya tenían ese ataque. La desintegración familiar se empezó a manifestar, amados hermanos. Vemos a un Caín que mata a su hermano Abel y que por lo tanto es juzgado por Dios y es desechado, amados hermanos, y esa familia empieza a experimentar ese dolor, esa tristeza de Adán, de no solo haber visto cómo fueron expulsados del huerto junto con su esposa Eva, sino que después, cuando nacen sus hijos y empiezan a crecer, estos, en lugar de vivir en armonía, de vivir en paz, de vivir en santidad, de procurar alcanzar o ver que se materializara esa promesa que Dios mismo les había dado, que los iba a restaurar, que los iba a rescatar y que los iba a regresar. Y Caín mata a Abel, se desintegra en la familia, y pues un tiempo después nace Set. Pero el punto es que ha habido un ataque a la familia, y ese ataque a la familia, amados hermanos, se ha encarnizado durante muchos años. Pero en esta última
temporada que a nosotros nos ha tocado vivir, específicamente después del año 2000 hacia esta fecha, hemos visto, amados hermanos, cómo el ataque ha sido más ferviente, ardiente, más feroz contra la familia, porque se ha tratado de desprestigiar totalmente la familia. El índice de divorcios, amados hermanos, cada vez es mayor, pero lo que más nos debe de alertar es que las estadísticas que se manejan, ¿verdad?, dejan notar que la mayoría o un gran porcentaje de los divorcios que se están realizando son de creyentes, no son de personas cristianas, evangélicas, si usted me permite utilizar ese término, sino que son es decir, que no son de los matrimonios del mundo los que están sufriendo ese ataque voraz o ese tan marcado ataque voraz, sino que son los matrimonios que están fundamentados en apariencia, ¿verdad, amados hermanos?, sobre la Biblia y sobre la fe en Cristo. Entonces, el grado o el porcentaje de divorcios está encuadrado dentro de los cristianos evangélicos. Y obviamente, amados hermanos, el divorcio tiene como otras consecuencias que a veces no se perciben o que se pretenden ignorar, es que afecta en gran medida a los hijos. Cuando esos matrimonios han tenido la bendición de tener hijos y después de tenerlos se da esta situación del divorcio, de la separación, y muchas veces es una separación con violencia, con enojo, con ira, con contienda, donde los hijos son lastimados, amados hermanos. Muchos de los hijos son menores a veces y crecen con resentimiento hacia su papá y con resentimiento a su mamá. Y obviamente muchos de estos niños a veces replican el modelo y mantienen eso a veces, no a veces, sino que lo tienen guardado en su corazón, y si no se les ministra, no se les apoya, no se ora por ellos, no se les limpia esa área de su corazón, cuando ellos llegan a ser adultos, repiten ese patrón. Y eso va causando, amados hermanos, un efecto que ha dañado severamente a la sociedad en todo el mundo. No digamos el hecho de que ahora pues muchas personas ya no quieren tener ese compromiso del matrimonio. Desde que se legalizó esa famosa figura, o existe la posibilidad de esa figura de la unión de hecho o de la unión libre, como le llaman, amados hermanos, eso ha causado más daño a la institución que Dios estableció y un mayor daño a la sociedad, porque muchas personas solo se aprovechan a veces de las señoritas, de las mujeres, las dejan con hijos, y eso ha provocado también un índice alto de abortos, amados hermanos, un derramamiento de sangre terrible, cuya demanda Dios está realizando en este momento, porque ese derramamiento de sangre inocente, tarde o temprano Dios lo va a vengar también. No digamos aquellos hijos que a veces crecen con el daño en su corazón porque el papá los abandonó. Y la mamá, pues aunque hizo el esfuerzo a veces de educar a esos niños, los golpeó, los lastimó, los insultó, los menospreció, porque cuando la miraban, ya sea niña o niño, y miraban los rasgos de aquel hombre infame que las afectó años atrás y que las dejó con esa lucha, con esa responsabilidad tan grande, amados hermanos, que se debe de afrontar el matrimonio, como es la crianza de los hijos. Ese hijo crece marcado por las cicatrices de la violencia, sea esta física, sea esta emocional, sea esta económica a veces, que también está creciendo en ellos. Y todo esto lo menciona, amados hermanos, porque eso también estamos viendo aquí, este ataque tan severo en la familia que está también narrando el Señor. Antes de continuar con la lectura, también es importante, amados hermanos, mencionarles que desde el año 2000 para acá, también esa famosa proliferación de los movimientos donde se reconoce a aquellas personas que tienen problemas de identidad, amados hermanos, que también es una blasfemia, que es un gran pecado, amados hermanos, porque el decir
que Dios se equivocó y mandó a un cuerpo de un hombre, un espíritu de una mujer, esa es una blasfemia, amados hermanos, porque Dios no opera así. Jamás ha sido el hombre el que lamentablemente, por su pecado, por su perversión, por su maldad, por su iniquidad, por su transgresión, la que ha causado que este tipo de situaciones se manifiesten. Y esa falta de deseo de querer tener comunión con Dios ha hecho, amados hermanos, que el enemigo logre entrar en la vida de las personas y trastocar su identidad. Y también la blasfemia que las mujeres dicen que hay un espíritu de un hombre en cuerpo de una mujer. Amados hermanos, eso es terrible. Eso es terrible. Y vemos la desaprobación de Dios de ese tipo de circunstancias, porque Dios no realizó la creación de esa forma. Dios en el Génesis nos dejó claro con el ejemplo de Sodoma y Gomorra, amados hermanos, que Dios aborrece todo aquello que va en contra de lo que Él ha establecido. Y no es que Dios sea homofóbico, no es que Dios no tenga amor, sino que simple y sencillamente, amados hermanos, Dios aplica un castigo sobre aquello que no sigue el modelo que Él estableció. Y lamentablemente, amados hermanos, la perversión ha llegado a tal punto que hoy en muchos países, en una gran parte de los países que supuestamente han avanzado y que son modernos, se ha permitido, amados hermanos, como burla hacia la institución que Dios estableció del matrimonio, el permitir que se canse personas del mismo sexo y que estas personas se les adjudiquen derechos iguales o en determinados casos hasta superiores a los que se tienen establecidos sobre los matrimonios normales, que son entre un hombre y una mujer. Y se les permite adoptar hijos y se les permite desarrollar esa función de padres, causando mayor confusión sobre la sociedad que ya está en caos, amados hermanos. Entonces, este ataque a la familia, amados hermanos, que se ha estado manifestando en el mundo y también ha estado contaminando la iglesia. Tristemente, amados hermanos, yo creo que todos en algún momento han recibido notificaciones de las redes sociales que utilizan sobre este tipo de situaciones donde hay personas que en algún momento profesaron ser creyentes, que profesaron ser evangélicos y que a raíz de que los movimientos han empezado a ser reconocidos en muchas naciones, en algunos países, ahora resulta que salen diciendo que pues efectivamente ellos ya reconocen que su identidad es otra, ¿verdad? Hombres que piensan que son mujeres y mujeres que piensan que son hombres. E inclusive, amados hermanos, hay países donde ya se han establecido algunas iglesias que les ponen de esa manera, o instituciones religiosas donde se recibe, amados hermanos, a estas personas que tienen esas preferencias, esa confusión de identidad, donde ellos, hombres que dicen que son mujeres y mujeres que dicen que son hombres, y se les permite ahí también casarse bajo la premisa y la mala interpretación de que Dios ama a todos y por lo tanto Dios nos debe recibir tal y como somos. Y aunque una de las premisas es cierta de que Dios nos ama, vamos hermanos, Dios nos ama, sí, pero si algo está torcido, Dios lo endereza. Porque Dios trae esa libertad. Entonces nosotros venimos a la verdad y la verdad nos hará libres, dice el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 33. Y entonces nosotros llegamos a la verdad de Dios, que Dios en ningún momento estableció ni un tercer género, ni un tercer sexo, ni tampoco Dios fue el creador de la perversión que hoy se pretende legalizar o atribuir a Dios. Y todo esto lo menciono, amados hermanos, porque precisamente en el verso 21 dice: el hermano entregará la muerte al hermano. La pregunta es: ¿por qué razón un hermano va a entregar a muerte a otro? Precisamente por toda esa violencia que se ha estado promoviendo a través del tiempo. Esa violencia que a veces usted y yo, amados hermanos, hemos ignorado o hemos pasado por alto y que ha entrado a nuestros hogares
a través de que en algunas escuelas o centros educativos, amados hermanos, que nosotros ya no supervisamos, sino que se los confiamos plenamente a nuestros hijos, a estas instituciones. Y estas instituciones ahora, amados hermanos, han recibido instrucciones de cambiar los pensum y de algunas naciones inclusive permitir que las mujeres usen ropa de hombre y los hombres utilicen ropa de mujer, porque ya ellos tienen que escoger cuál es su género, cuando Dios no estableció nada de eso. Esa violencia que ha entrado también a través de los programas de televisión, a veces disfrazados de caricaturas, de programas de entretenimiento para niños, pero que cuando usted los examina a detalle, amados hermanos, se da cuenta de que están promoviendo esa violencia, ese odio, ese resentimiento, no solo entre hermanos, sino también entre hijos y padres, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros hijos ahora se han alejado de nosotros, amados hermanos, porque también el ambiente externo se ha prestado a esto, la presión económica de pagar las cuentas, de pagar la renta, de pagar la luz, de pagar la educación, de los alimentos y de muchas circunstancias que vienen sobre la vida, amados hermanos, que a veces las personas se enfocan tanto en trabajar arduamente para cumplir con esas obligaciones, el pagar la casa grande que tienen, porque pues fueron embaucados por los medios de comunicación para tener una casa grande, para tener un carro lujoso, para tener una vida de cierto nivel, que no la critico, amados hermanos. Si usted tiene la posibilidad de desarrollar y crecer y de vivir mejor, pues qué bueno, pero que no sea a costa de su familia, que no sea a costa de su matrimonio, que no sea a costa de la vida de sus hijos, sino que todo sea de una manera equilibrada, amados hermanos. Recordemos que la palabra del Señor también nos enseña que la verdadera riqueza, o que la riqueza que más se disfruta, mejor dicho, es la que Dios da y que no añade con ella tristeza alguna. Porque la riqueza que se obtiene en la forma del mundo, amados hermanos, siempre causa tristeza, dolor. Hay muchas personas que son millonarias, que son ricas, que tienen abundantes propiedades, carros, dinero, y que pueden hacer viajes y lo que usted quiera, pero no tienen una esposa, no tienen un hogar, no tienen una familia. Pueden tener 20 propiedades, pero no quiere decir que tengan 20 hogares, sino tienen esas propiedades y a veces pierden el sueño, no viven en paz porque viven pensando que les están robando, que todo lo que tienen tarde o temprano otro se va a quedar con ellos, que alguno les va a tomar eso que tanto les costó a ellos, y ya no viven en paz, no viven tranquilos, aunque tengan seguridad, pues a veces dudan de esa seguridad, que esto los vaya a traicionar, que en algún momento les vayan a quitar la vida, etc. O sea, si tanto el pobre como el rico, a veces, como dice la escritura en Proverbios, tienen en común eso, de que no duermen tranquilos, el pobre por su pobreza y el rico por la riqueza. O sea, no crea que usted, ese cuento que a veces nos venden en los medios de comunicación, que el rico duerme tranquilo en camas de plumas y algodón y sábanas de esto y lo otro, y que duerme 10, 12, 15 horas, y no, mentiras, amados hermanos. A veces pasa toda la noche dando vueltas, preocupado, afligido, porque quiere generar más riqueza, o siente que le están robando su riqueza, o está inconforme porque no tiene la riqueza que él considera que debe tener, y nunca está tranquilo, amados hermanos, y vive enfermo. Y muchas veces esos millones y millones que puede tener él en el banco y en inversiones, etcétera, no compran la salud. Podrá pagar tratamientos en Houston, médicos privados, médicos especialistas, lo que usted quiera, pero no compra la salud. Entonces, amados hermanos, ese ataque que ha venido a través de los medios de comunicación, a través de la música, esos géneros musicales que a veces nosotros pasamos por alto, amados hermanos, y que a veces lo más que decimos es, ay, qué horrible, porque suena feo, amados hermanos, pero que cuando nosotros nos pusiéramos a reflexionar y tratar de tener paciencia, amados hermanos, y escuchar lo que ahí se menciona, deberíamos de escucharlos y sentarnos con nuestros hijos y amarlos a la reflexión y decirle, mira, hijito, esa música que estás escuchando, ese mensaje que está dando, es un mensaje que te incita a la violencia, que te incita al odio, al resentimiento, a la perversión, etc.
Porque hoy, tristemente, amados hermanos, todo ese tipo de música presenta a hombres y mujeres como instrumentos, como cosas que se les puede hacer burla, que se les puede hacer menosprecio, que son objetos, amados hermanos. Ya no son personas, no son seres humanos, son objetos. Y entonces, amados hermanos, ese odio, ese resentimiento a veces ha entrado a nuestras casas y nosotros no nos hemos dado cuenta. Como les repito, a veces nos hemos enfocado más en tratar de salir con las cuentas, de subsistir, de sobrevivir, porque en este mundo considero yo que ahora la cultura es de subsistencia y la gente trata de subsistir a como puede, pero muchas veces eso ha costado hijos que están heridos, esposas que están afectadas porque no son felices, porque no ven a su esposo o su esposo no les presta atención porque tiene que pagar las cuentas, y la atención se centra en que hay que pagar las cuentas y cómo hacer con la educación de los hijos y cómo hacer con esto y cómo hacer con lo otro, cómo hacer con el pago de las letras de la casa o los pagos de las letras de los carros y un montón de situaciones, hermanos, que quitan la atención de la familia y la familia ya no se disfruta. Hijos que amanecen, pasan el día y la noche y se van a acostar y sus padres terrenales, sus padres biológicos, si usted me permite utilizar esa expresión, están ausentes, pero sus padres tecnológicos están presentes porque ahora están esclavizados a teléfonos, a tabletas, al internet. Vamos, hermanos, si usted viera cómo se ponen ahora los niños cuando no tienen un teléfono con internet o un dispositivo sin internet porque no pueden accesar a sus videos, a sus juegos y todo lo demás, hacen escándalos, vamos, hermanos, ya casi matan a los hermanos, matan a los padres, se violentan contra todas las personas por no tener internet, por no tener un dispositivo inteligente. Se han vuelto adictos, amados hermanos, desde pequeños a esos dispositivos que vinieron para facilitarnos la vida, que ese era el propósito en apariencia, pero que a plena luz nos metieron el gol, amados hermanos, porque han desviado la atención de las familias. Hoy, con tristeza, tengo que decirle que yo he visto familias y he visto hermanos, porque, como le repito, yo hablo del ámbito cristiano, deje el mundo, porque en el mundo eso es normal, pero yo en el ámbito cristiano, amados hermanos, he visto reuniones de hermanos donde están más pendientes del teléfono, de los mensajes que les entran, que de la plática que puedan tener con los hermanos. A esas reuniones donde la familia tiene que sentarse a disfrutar de un almuerzo, de platicar, de verse los rostros, de poderse abrazar, de poder aprovechar el tiempo, no se disfrutan porque los hijos están pendientes de su WhatsApp, de su Facebook y de la cantidad de redes donde están. Y están ahí sentados juntos pero divididos porque ninguno se presta atención. La atención la tiene el teléfono. No digamos la reunión de discipulado o de convivencia bíblica, que también las personas dicen que están leyendo la Biblia, pero no es cierto, no están pendientes de sus redes sociales, del chat o de la conversación, que ese es el término en español, que tienen con otra persona y no están poniendo atención. Entonces todo eso está causando división y entonces vamos aquí el conflicto familiar se manifiesta. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres. ¿Cómo es posible que suceda? Pues obviamente, hermanos, porque se ha estado trabajando en el amparo o cubiertos bajo la tecnología. Padres que matan a sus hijos, como a su hermano. Pues sí, porque usted no cree que matar es solamente agarrar a un niño, como ha pasado aquí tristemente, como ocurrió hace un poco más de un mes, donde un hombre supuestamente bajo efectos de licor mató a 3 de sus hijos y luego se quitó la vida. Eso pasa tristemente, pero también a veces el padre o los padres matan a los hijos con su indiferencia. Matan a los hijos por el abandono, porque físicamente están, pero el papá está en sus asuntos, la mamá en sus asuntos y el hijo necesita ayuda, y a veces por ese temor, por esa angustia, porque miran al papá enojado o porque está tenso, por el trabajo, por los compromisos económicos,
y el padre a veces no sabe medir sus palabras y trata a sus hijos como enemigos, ese aislamiento mata a los hijos. Y después uno se pregunta, ¿y por qué los hijos no lo quieren a uno? Mejor uno debería ponerse a analizar todo el comportamiento que uno ha tenido con ellos. Quizás los hijos le querían platicar de un asunto que para ellos era importante, pero usted consideró que no. Le dijo, no me molestes, andate de aquí, ahorita no es el momento. Y así lo fue marginando. Matan a los hijos porque el papá a veces no sabe que en los colegios se están burlando de su hijo. Menosprecian a su hijo, insultan a su hijo, le están haciendo bullying a su hijo y el papá a veces ni enterado está. Y cuando se da cuenta, ya es muy tarde. O porque el hijo ya intentó suicidarse, o porque el hijo ya cambió su actitud, o porque el hijo tuvo que volver violento para salvar su vida, o porque el hijo en su tristeza, en esa situación que él se sintió desamparado, olvidado, prefirió refugiarse en las drogas, en el alcohol, en amistades que no son adecuadas o en amistades que lo condujeron a la violencia y otro tipo de situaciones. Hasta ahí se da cuenta el padre. Y no lo estoy acusando, amados hermanos, sino que yo lo estoy invitando a que reflexionemos y nos demos cuenta. ¿Cómo es que después los hijos no van a tener temor de entregar a sus padres? ¿Cuántos hijos, amados hermanos, cuando ya son grandes, son independientes y logran sus ingresos, les devuelven la ficha a los padres, ¿no? Porque ya los padres están viejos y ya no consiguen trabajo, ya no tienen ingresos, se les ha olvidado hacer el ahorro. No hemos sido educados ni ordenados en tener unas finanzas sanas, amados hermanos. Y entonces queremos acudir a nuestros hijos para pedir ayuda, ¿verdad? Para comida, para medicamentos. Y los hijos simple y sencillamente ya no nos contestan, nos ignoran, no nos llaman, no nos hablan, no nos atienden, pero a veces estamos cosechando lo que sembramos, hermano. Terriblemente, así es. Y después, aunque nosotros les queramos darnos baños de pureza, así que yo te di esto, pero los hijos muchas veces con 2 palabras lo callan a uno. Sí, me diste educación, es cierto, te lo agradezco, papá, me diste comida, me diste techo, me diste carro, me diste esto, me diste lo otro, pero lo que yo necesitaba primordialmente era tu amor, tu atención, tu cuidado, el que hablaras conmigo, el que tú me enseñaras. Y entonces, amados hermanos, muchos hijos ahora, ¿cuántas veces no se han visto casos donde hubieron familias donde en tiempos anteriores a estos a veces tenían 4 o 5 hijos y los tratábamos de irresponsables, de sinvergüenzas, de que no tenían televisión y que no sé qué y que no sé cuánto? Pero esos hogares, amados hermanos, la mamá atendía a 4 o 5 niños, les daba de comer, los cambiaba, los bañaba, los alimentaba, si se enfermaban los cuidaba, les compraba su medicina, etcétera, etcétera. Y ahora, amados hermanos, que ellos ya crecieron, que ya son abogados, que son médicos, que son profesionales distinguidos y que tienen buenos ingresos, ninguno de ellos se quiere hacer cargo de la mamá, porque es una carga, porque es un estorbo, porque no tienen tiempo y tampoco le quieren dar recursos porque no les alcanza, porque tienen que atender a su familia primordialmente. Hermano, eso es cuando también un hijo entrega a un padre, se levanta contra el padre. Entonces ese conflicto familiar, amados hermanos, que está ahí en la escritura, se ha estado manifestando. Aquí dice claramente: el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Amados hermanos, yo creo que a veces es más difícil afrontar una ignorancia, o que lo ignoren a uno, ¿verdad? Que lo maten a uno en vida, que verdaderamente ver morir a alguien, porque uno ya sabe que esa persona murió y se le llevó al cementerio y ya sabe que ahí está, pero ya murió. Pero que uno sea como un muerto, que uno está vivo, pero es como si estuviera muerto para los demás, eso es más doloroso.
amados hermanos. Entonces, ese peligro, amados hermanos, de este enfrentamiento que se está dando, nosotros debemos de discernirlo y recordarnos que la Escritura nos enseña en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, porque a veces pensamos que es contra carne y sangre. Y los padres a veces pensamos que lo que tenemos que hacer es resolverlo con violencia. Y perdón, hermano, pero nuestros hijos ya fueron expuestos a la violencia. Ellos a veces son más violentos que nosotros. Entonces no es así, hermanos. Lo que tenemos que hacer es doblegar nuestras rodillas y pedirle a Dios nuestra ayuda. Quizá, amados hermanos, usted está experimentando una situación como esta, donde siente que su familia le da la espalda porque usted cree en Cristo y ellos no. Porque eso puede pasar, que las familias destierren a los miembros de la familia porque como no siguen la religión en donde nacimos, la religión en la que crecieron, la religión de toda la familia, la religión que ha sido la predominante y que según ellos es la única y es la genuina. Amados hermanos, tenemos que saber afrontar esto y pedirle al Señor su ayuda. Por eso el Señor en el Evangelio de Lucas nos deja, que es donde está el paralelo también de esta enseñanza, que el Señor iba a enviar un espíritu, lo que iba a enviar al profeta Elías para que hubiera una restauración en el hogar, en la familia. Y hoy, amados hermanos, nosotros tenemos que pelear contra nuestra familia, o mejor dicho, perdone la expresión, lo dije mal, nosotros debemos de pelear por nuestra familia. Esa es la palabra que dice. Y cómo en oración, en ayuno, en intercesión, romper, quebrantar, desmenuzar, desbaratar esa barrera, amados hermanos, que lamentablemente se ha puesto, y que muchas veces nosotros somos los que hemos permitido que se levante ese cerco, ese muro, esa división entre nosotros y nuestros hijos. Hoy, tal vez, amados hermanos, va a costar, pero si usted persevera en la oración, en la búsqueda de Dios, y usted hace la parte que le corresponde de empezarse a acercar a sus hijos, de conversar con ellos, no tratarlos como ignorantes, no tratarlos como rebeldes, no tratarlos con violencia, mejor dicho, sino tratarlos como personas. Y pedirle a Dios la sabiduría y la guianza para hablarles adecuadamente. Eso va a permitir que usted pueda afrontar este peligro que existe y que se está dando en la actualidad de la división familiar y los problemas familiares. Como hermanos, tenemos que suplicarle a Dios, porque a veces nuestros hijos han desarrollado actitudes, amados hermanos, y habilidades, pero para hacer cosas malas. Tal vez usted renunciamos, obviamente, amados hermanos, renunciamos. Yo sí le pido a Dios que no sea así, pero tenemos que también revisar y analizar la conducta de nuestros hijos, a ver si nos están distanciando. Nosotros no nos hemos percibido eso, tenemos que procurar enmendar la plana. Vamos a ver, quizá nuestros hijos ya están fumando y usted no lo sabe, no se ha dado cuenta. Y a veces le han dicho a nuestros hijos: tu papá sabe que fumas, sí, pero usted no sabe nada. Tal vez nuestros hijos ya beben, incluso beben ahí en la casa y usted no se ha dado cuenta, porque como no revisa, como usted solo parece robot, nos mecanizamos, como además solo entramos, buenas noches, comemos, si es que tendremos hambre, si venimos cansados, venimos a acostar y se acabó, y no hay más comunión con nadie, ni con la esposa, ni con los hijos, ni con nadie. Y tal vez nuestros hijos están bebiendo en casa y usted ni se ha dado cuenta, porque entra como si nada, o mejor dicho, con la prioridad de que como usted está cansado y el hombre ya de Dios ya vino y está cansado, el siervo de Dios, y se va a acostar y ahí se queda usted roncando hasta las 4 o 5 de la mañana y luego se va sin despedirse de sus hijos, ni de su esposa, ni de nadie, porque el siervo de Dios tiene que ir a trabajar y usted ya no está prestando atención a lo que pasa en su casa. Tal vez los hijos están bebiendo en la casa, están fumando en la casa, tal vez están hasta consumiendo drogas. Quizás, si usted no se ha percatado, ya tienen hasta novia o novio, y quizás esta persona es una persona inmoral, abusiva, vergüenza experimental, que está buscando dañar a su hijo o a su hija. Todo eso tenemos que tener
precaución. Por eso pedirle a Dios su ayuda, porque amados hermanos, los tiempos, si bien es cierto, dicen que hay evolución, que hay desarrollo, que hay crecimiento, que hay madurez, eso es mentira, amados hermanos. Los tiempos se han vuelto más peligrosos. ¿Cuántas estadísticas hay ahora de niñas embarazadas? Niñas de 10, 11, 12 años que están embarazadas, amados hermanos, y que son las que más recurren a los abortos, o algunas que asumen esa responsabilidad de ser madres solteras con niños, niñas de 10, 12 años, amados hermanos, que tienen toda una vida por delante, posibles doctoras, abogadas, siervas de Dios, etcétera, que ven sus sueños truncados porque se meten a responsabilidades, a compromisos de lo cual nosotros somos responsables. Y tal vez usted diga, pero bueno, hermano, yo agradezco mucho todo lo que usted expuso, pero mis hijos no están ahí en esa situación. Gloria a Dios, qué bueno. Entonces ore por aquellos que tienen hijos menores, oremos por las familias, tomemos esa responsabilidad en nuestros hombros, oremos por las familias de nuestro país. Bueno, amado hermano, disculpe, se me extendió el punto y no lo logré concretizar, pero creo que lo que hemos platicado nos ha quedado claro el panorama. Que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga, y si el Señor lo permite, vamos a seguir conversando de este tema en otra oportunidad. Que pase una bendecida noche y será en otra ocasión que estaremos compartiendo nuevamente con usted la palabra del Señor. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.